está la clase también de la doctora Laura David, subida al aula virtual sobre esta bolilla, donde ella ya toca así los puntos centrales de la materia. Yo me voy a detener en un punto que puede parecer simple, pero que es bien importante, como para que ustedes vayan como entendiendo la materia y vayan, de alguna manera, reforzando los conceptos, ¿no? Porque lo que tiene obligaciones, lo tienen en general todas las materias codificadas, pero obligaciones en particular es como muy abstracta y como que tiene hay ciertos conceptos. Entonces, si ustedes manejan esos conceptos, ya pueden ir resolviendo los casos, ¿no? Que es como medio un algoritmo, si se quiere, y que tiene mucha perdurabilidad, porque el vínculo jurídico entendido de la obligación, como lo entendemos ahora, con algunas modificaciones, pero esencialmente, viene ya de la época del derecho romano, ¿no? Entonces, es como una pequeña herramienta muy valiosa para entender el derecho. Bueno, entonces, bolilla 4. Les voy a dar sobre el punto 1, efectos de las obligaciones. Entonces, cuando nosotros preguntamos o tenemos que leemos efectos de las obligaciones, digamos, tenemos que interpretar o que saber leer que cuando hablamos de efectos, es medio obvio, pero me parece que ayuda, nos referimos a consecuencias jurídicas, es decir, cuáles son las consecuencias jurídicas que tiene la obligación. Consecuencia jurídica es lo que lo que nos incumbe a nosotros en el marco del derecho, porque los hechos de la naturaleza para nosotros no tienen valor desde el punto de vista de nuestra incumbencia, será para un biólogo, para un científico, etc. Ahora, los hechos jurídicos sí nos importan, porque producen consecuencias jurídicas. Y como yo les decía, en un ejemplo que nos ponía un profesor, el doctor Agliano, en Civil 1, por ahí el vuelo de un pájaro es un hecho de la naturaleza. Ahora, si ese pájaro choca con una antena y la rompe, y esa antena estaba asegurada con un contrato especial, ese hecho pasa a ser un hecho jurídico, porque desencadena la consecuencia jurídica prevista en ese contrato, del cual esta aseguradora va a tener que pagar la póliza o el daño que se ha causado, ¿no? Entonces ahí es donde adviene la consecuencia jurídica. Bueno, acá la obligación tiene consecuencias jurídicas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas consecuencias jurídicas? ¿O de qué se tratan las consecuencias jurídicas de la obligación? Vamos a pasar esta parte. Entonces, ¿cuáles serían esas consecuencias? Esto va como una especie de nociones, ¿no? Para que vamos ubicándonos. Esto lo explica muy bien el doctor Guayar, y es que esas consecuencias jurídicas, porque la obligación, ya hemos visto que no es solamente la deuda a cargo del deudor, ni es solamente el derecho de crédito que tiene el acreedor, sino que la obligación es el conjunto, o implica ambas cosas, la deuda y el crédito. Es esa relación jurídica que engloba a las dos partes. Entonces, esas consecuencias jurídicas se traducen en ciertos derechos que va a tener la parte acreedora, también va a tener el deudor algunos derechos, y ciertos deberes que va a tener el deudor y que también va a tener el acreedor algunos deberes de conducta, que ese ordenamiento jurídico atribuye e impone, digamos, al acreedor y al deudor. A los fines de la columna vertebral, el efecto predominante del acreedor y deberes a cargo del deudor.
Eso es como la figura principalísima. Pero tienen que saber, y esto es muy importante en toda esta evolución también de la valoración sobre la obligación, que ya no es que el acreedor solo tiene derechos y que el deudor solo ocupa un lugar de sumisión y de sujeción a la disposición del acreedor, sino que este acreedor también tiene algunos deberes secundarios de conducta que deben cumplir, y a su vez el deudor también tiene facultades, ¿no? Y que ambos, en realidad, no es uno contra el otro, sino los dos por debajo decimos sub iure, que es por debajo del ordenamiento jurídico, es decir, conforme al derecho, ¿no? Entonces, el acreedor tiene que actuar conforme al derecho y el deudor también. Y en definitiva, lo que trata la obligación, ya como fenómeno sociológico, no es simplemente o no es más que este vehículo por el cual, ante la división del trabajo que tenemos que hacer, y donde yo me dedico y ustedes también el día de mañana van a ejercer una profesión de abogado y ese va a ser su medio de vida, bueno, si necesitan quizás algún trabajo de electricidad, van a tener que contratar a alguien. Si tienen algún problema de salud, van a tener que contratar a un médico. Si tienen que construir una casa, van a tener que ir a un arquitecto, porque uno no sabe de eso, ¿no? Sabe apenas de lo que puede ser su incumbencia. Entonces, esa distribución del trabajo que es producto de la sociedad, milenario aparte, el intercambio de los bienes y servicios, ese vehículo es la obligación, ¿no? Entonces tiene todo un sentido que trasciende a ese solo deudor y ese solo acreedor. Bueno, pero volviendo a las nociones generales, entonces esas consecuencias jurídicas va a ser el derecho que tiene el acreedor, en síntesis, y un deber que tiene el deudor. Bueno, ¿cuál es ese derecho principalísimo que tiene el acreedor y cuál es ese deber principalísimo que tendría el deudor? Entonces, el acreedor tiene el derecho de exigir la prestación. Esto es bien simple, les digo, y cada palabrita tiene su sentido. Entonces, el acreedor tiene el derecho de exigir la prestación, que ya en la clase con la doctora Petra van a poder ver bien lo que es o creo que ya lo han visto en realidad, lo que es la prestación, el objeto, y ya la vamos a repasar también. Y el deudor tiene el deber de cumplir con esa prestación. Esas son las consecuencias, pero hay una consecuencia más. La consecuencia es que si el deudor no cumple con su parte, el acreedor tiene derecho a exigir compulsivamente el cumplimiento de esa prestación. Y eso es lo que decimos que esta relación jurídica de obligación, en nuestro caso, está como más calificada o es más intensa, capaz que puede ser la palabra, que las otras relaciones jurídicas intersubjetivas. Porque tenemos relaciones intersubjetivas que no son obligaciones. Por ejemplo, uno dice, en un derecho real, sacando el sujeto pasivo, la cosa, bueno, en ese uno puede decir, bueno, no hay un sujeto del otro lado, entonces no hay vínculo o no hay relación jurídica propiamente dicha, se podría pensar, sino más bien una situación jurídica. Pero en los deberes, ciertos deberes jurídicos, sobre todo en el derecho de familia, tenemos sujetos de A vinculado con B en esa relación jurídica, donde el deber de prestación no tiene contenido patrimonial, entonces no son obligaciones. Pero la diferencia es que esa relación jurídica que vincula en el derecho de familia, por ejemplo, el deber de fidelidad, no constriñe la libertad como lo hace la obligación, de alguna manera. ¿En qué sentido? Que este acreedor, si ante el incumplimiento, tienen derecho a emplear los medios legales para procurar aquello que se le ha obligado,
todo eso lo vamos a ver ahora. Si es posible y útil el cumplimiento y es una entrega de una cosa, hasta podrá ir un oficial de justicia al domicilio y retirarla. En cambio, eh, o sea, hay como que tiene que cumplir. En cambio, en los otros deberes jurídicos, que no son obligaciones intersubjetivos, si no se cumple con el deber de fidelidad, no hay un medio legal para compelerlo a que esta persona cumpla las sanciones. Puede ser el divorcio. Esto quedó ya medio de moda con la sanción del nuevo código que no exige el deber de fidelidad. Pero antes de la sanción del Código Civil y Comercial, el incumplimiento del deber de fidelidad era causal de divorcio, ¿no? O para ahí puede pasar también en algunos deberes de conducta que tenemos de aprobar digamos, de poder rendir las materias para recibirse de abogado y tener su título. Digamos, si ustedes no aprueban la materia, nosotros no tenemos medios para compelerlos para que estudien y aprueben. Simplemente habrá es más una carga en realidad, pero dentro del deber jurídico, simplemente no aprobarán el curso y no podrán recibirse. Esa será la sanción, entre comillas. Pero no es como en la obligación, donde hay ese constreñir al cumplimiento, ¿no? Bien. Bueno, ahora les pongo un pequeño ejemplo, que esto también es bueno por ahí para que lo podamos distinguir. Por ejemplo, en esta filmina lo que se quiere significar es que alguien compra un auto, ¿verdad? Que a veces nos puede pasar que uno compra un auto, ya sea un 0 kilómetro o un auto usado. Incluso si es un auto usado, hasta es mejor todavía, porque el contrato es paritario. Es de entre dos personas, siempre que no haya sido una concesionaria que se dedique a la venta de autos usados, ¿no? Bueno, entonces en este caso, vamos a tener un contrato de compra-venta del auto. Entonces en ese contrato, que ese es el contrato, y el contrato es una fuente generadora de obligaciones. Pero no es la única fuente. Ya van a ver en las fuentes que hay otras. Incluso una fuente de crear obligaciones también es la ley, que lo vemos en las obligaciones propter rem, como viste en la clase pasada. Pero no deja de ser cierto que en esta distribución del trabajo y en el ámbito donde se desarrollan las obligaciones, la fuente más importante es la fuente contractual, ¿no? Entonces aquí tenemos el contrato. Y en este contrato tenemos claramente la obligación que va a tener el que compra el auto de pagar el precio. Y por otro lado, está la obligación que va a tener el vendedor, que es de conservar el auto en buenas condiciones, en hacerle la obligación de hacer entrega del auto y la obligación también de entregar el auto con todos los accesorios, que esa es otra obligación cuando se entregan cosas ciertas, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si en este contrato disecamos de alguna manera esas dos obligaciones, vemos que este contrato generó dos obligaciones que son independientes. Por un lado tenemos una que vincula al vendedor como acreedor de este comprador del auto. Entonces el vendedor va a tener el derecho de reclamar el pago del precio. Y a su vez, el comprador tiene el deber de cumplir con esa prestación y de pagar el precio estipulado. Esa es una obligación, esa sola. Y ahí se aplica el 724, ¿no? Que es esta relación jurídica en virtud de la cual una de las partes tiene
digamos, el derecho de exigir a la otra, que es el deudor, el cumplimiento de una prestación, que va a ser pagar el precio, y ante el incumplimiento, obtener forzadamente la satisfacción de ese interés. Bien, ahora, si vemos la otra obligación, pongamos que el señor este fue y pagó ya de contado el precio del auto y quedó pendiente la entrega. Entonces ahí queda claramente solamente la obligación del vendedor que tiene que entregarle el vehículo. Entonces ahí el comprador pasa a ser acreedor. Entonces él va a tener el derecho de reclamar la entrega del vehículo en tiempo y forma. Respectivamente, este vendedor va a tener el deber jurídico de conservar ese vehículo en condiciones y de entregarlo al vehículo tal como se pactó, ¿no? Entonces ahí vemos las dos, porque es un solo contrato, pero han surgido dos obligaciones que se las puede diferenciar claramente. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, ahí se generaría como un cambio entre los sujetos activo y pasivo, ¿o sigue siendo uno el activo siempre? No, siempre va a haber una parte vendedora y una parte comprador. Es una. Y ese contrato generó obligaciones correspectivas, digamos. Es decir, a uno es un contrato bilateral porque crea derechos y obligaciones para ambas partes. Esto lo van a estudiar después bien en contratos, ¿no? Lo estudiamos bien en contratos, pero acá es un mismo contrato que generó dos obligaciones. Uno tiene que entregarle el auto y otro tiene que pagar el precio. Por ahí están relacionadas, entonces hay normas que son éticas también y que están puestas en el código, que una dice que si yo, por ejemplo, yo no he pagado, yo tenía que pagar el auto el día 10 de agosto y ellos me lo tenían que entregar el auto el día 12 de agosto. Estamos a 7 de septiembre y no me han entregado el auto, pero yo tampoco pagué el precio. Entonces ahí, esto lo van a ver después bien en contratos, es como que yo no puedo exigir que me entreguen el auto si no he cumplido con mi prestación. Y la otra parte me puede poner una defensa, que se llama una excepción de incumplimiento, es decir, yo no puedo cumplir si él no cumplió, ¿no? Es para mantener la bilateralidad. Digamos, hay esas interrelaciones que la van a ver bien en contratos. Y lo que sí me interesa a mí es que ustedes puedan ver, distinguir cuáles son las obligaciones que surgen del contrato, ¿no? Y como que esa obligación tiene una vida independiente de alguna manera, si bien es la fuente del contrato, tiene ya un funcionamiento y un desarrollo y una génesis que es propia de la obligación, que ya se independiza del contrato. Pero vamos a seguir avanzando. Después todas las consultas y preguntas a disposición, obviamente. Bueno, ahora, en caso de incumplimiento, aunque sea que el comprador no le paga el precio del auto. Entonces, en este caso, el vendedor va a tener derecho a emplear los medios legales para cobrarse el precio adeudado, ¿verdad? Eso no hay duda. Y si fuese al revés, si fuese que el comprador pagó y no le han entregado el vehículo, el comprador va a tener derecho para emplear los medios legales para obtener la entrega del vehículo. Y si esta entrega del vehículo ya no es posible ni útil, podrá cobrar el valor equivalente, ¿no? A reclamar el equivalente pecuniario que hemos visto en la clase pasada y que ahora lo vamos a volver a ver. Y también, en ambos casos, para acá le voy a hacer una pequeña distinción. Y también va a tener derecho a reclamar, en este caso, el comprador, los daños y perjuicios, porque no me entregó el auto en condición, en tiempo. Quizás yo ese auto lo necesitaba para taxi, como no me lo entregó, no estoy pudiendo trabajar, eso me está implicando una pérdida de ganancia, que se llama lucro cesante. Además, me está generando un daño emergente porque yo ya estoy pagando una licencia en la municipalidad, ya pagué el chapí, bueno,
toda una serie de daños que puedo acreditar. Entonces yo también le puedo reclamar los daños y perjuicios por el incumplimiento. Pero en este caso tengo que acreditar los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. Entonces, como que ese efecto ya no sería de la obligación, simplemente ya sería una consecuencia de la responsabilidad civil. Que ya lo vemos con más precisión. Yo un poco le estoy dando así ciertas nociones en este punto. Y les hacía la diferencia, esto también es otra cosa que lo vamos a ver bien en la bolilla 8, que son obligaciones de dar suma de dinero. Y es que, pongamos que el que no cumple sea el comprador. El vendedor entregó el auto en tiempo y forma y se financió el precio, que dio un anticipo y tiene que pagarle un saldo a los 30 días. Y no pagó el saldo. Entonces, el deudor, el reacreedor, reclama el cumplimiento, el pago de eso. ¿Tendrán derecho también a los daños y perjuicios ocasionados? Y por supuesto que sí, porque si hay daños que le ha ocasionado, tienen derecho a ser resarcidos. El único detalle es, o lo que hay que tener en cuenta, es que en el caso de dar sumas de dinero, el código establece una indemnización legal y que no necesito acreditar el daño. Simplemente, por disposición de la ley, ya ese daño está como tarifado, si se quiere, o está establecido. Y ese daño son los intereses. Entonces, el deudor, el acreedor, o sea, el vendedor, va a tener derecho a que le pague la suma de dinero que le debían, más los intereses moratorios desde la fecha que tiene que haber hecho el pago hasta la fecha en que efectivamente pueda pagar, reciba el pago. Esa es la... Entonces, para esos intereses moratorios, yo no necesito recurrir a los presupuestos de responsabilidad civil porque ya están asignados legalmente. Yo simplemente con acreditar el incumplimiento y la mora es suficiente para que me paguen los intereses. Ahora, si hubiera otro daño distinto en relación de causalidad adecuada, yo lo puedo reclamar, pero ahí sí tendré que acreditar los presupuestos, ¿no?, de la responsabilidad civil. Esto lo vamos a ver más en detalle en la bolilla 8, pero es como para que vayan ustedes perfilando un poco las cosas. Bien. Después, bueno, ahora hay un punto ahí en el programita que siempre los confunde un poco, y es con razón que los puede confundir, que se llama efectos del contrato y efectos de las obligaciones. Yo le digo que es con razón que los puede confundir, porque en realidad en el Código Napoleón están confundidas estas dos cuestiones. El Código Napoleón no distinguió las obligaciones de los contratos, las reguló conjuntamente. Y así casi todos los códigos. El primer código que no distinguió, y fue un mérito de Andrés Bello, es el Código de Chile, de 1855. Y Vélez siguió esa línea también, y con acierto separó claramente lo que es el contrato de una fuente de obligaciones de lo que son las obligaciones. Entonces, ¿qué hay diferencia? Pero ahora la cuestión es, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cuál es el efecto que produce el contrato y cuál es el efecto que genera la obligación? En el caso que yo les decía, con estas personas, y de recibir el auto, es un efecto del contrato, es efecto de las obligaciones. ¿Cómo funciona eso en la práctica, no? Bueno, vamos a ir avanzando si lo precisamos. Bueno, es un poco lo que les decía recién. O sea, todo lo que hemos visto que está legalmente facultado el vendedor o el comprador, en cualquiera de los dos casos, es un efecto del contrato de compraventa que ellos han celebrado, o es un efecto propio de las obligaciones. O sea, es el derecho a exigir el precio.
¿ese efecto viene del contrato o viene del derecho de las obligaciones? Bueno, acá un poco lo que les decía, se distinguió claramente lo que es la obligación de lo que es el contrato. Y lo que, como para hacer una síntesis, y para que vean que es muy simple en realidad si lo entienden, es que se dice, el contrato es como la ley. De hecho, había una norma que ahora está redactada distinta, pero con la misma regla, y es que dice que los contratos deben, o que viene del derecho romano también, se llama pacta sunt servanda. Es decir, los pactos, esto es un principio ético muy importante, y es que los pactos deben cumplirse como la ley misma. Ese es el principio. Es decir, que en realidad el contrato es como una ley para las partes. Y ya con toda la evolución, con la Revolución Francesa, con el humanismo, con el liberalismo, etc., y se genera este espacio de autonomía y la voluntad, donde se dice, las partes son dueñas de administrar su vida como mejor les parezca, de regular sus derechos como mejor les parezca, siempre y cuando no afecten el orden público, la moral, las buenas costumbres o ciertas cuestiones que hay interés del orden público. Bueno, salvo eso, tienen plena libertad. Entonces, como yo les decía por ahí en clase, es como la autonomía y la voluntad, es como una pecera donde los pececitos pueden hacer todas las piruetas que se les ocurran dentro de esa pecera, que está bastante amplia, porque es lo que no está prohibido por lo que no es contrario al derecho, a la moral o al orden público. Y este rige el principio de libertad, que es el artículo 19 de la Constitución Nacional. Por eso, también la obligación, que implica un constreñimiento a la libertad de una persona, no se presume, tiene que estar perfectamente acreditada, ¿no? Que es el artículo 726, que también algo le fui comentando. Bueno, entonces, hecha esta cuestión, lo que se dice es, el contrato en realidad es como la ley y genera como un derecho objetivo, es decir, crea una regla, entonces a la cual hay que sujetarse. Pero la obligación ya es el derecho subjetivo en virtud del cual yo puedo exigir forzadamente el cumplimiento de esa regla, ¿no? En el ejemplo del vehículo, es como que un efecto del contrato es que yo, como consecuencia de pagar un precio en dinero, voy a recibir el dominio, la propiedad de ese vehículo, y que lo puedo usar y disfrutar. Ese es como el efecto del contrato. Ahora, el efecto de la obligación es, y esto, por eso es bueno el derecho de las obligaciones, porque se aplica a este contrato que estamos viendo que es civil, pero también lo podemos aplicar en los contratos comerciales, también lo aplicamos en las relaciones del derecho administrativo. ¿En qué sentido? Frente a este contrato, si hay un incumplimiento, yo puedo reclamar el cumplimiento forzado de la prestación. O el otro, para liberarse, puede pagar, o puede pagar por pago por consignación o lo que fuera. Bueno, todo eso ya son efectos de las obligaciones. O sea, es la obligación la que me genera el derecho a exigir compulsivamente el cumplimiento, no el contrato. El contrato simplemente me genera la facultad de ser propietario de ese auto. Y ante el incumplimiento, por vía de la obligación, tengo el derecho a emplear los medios legales para procurar lo que se me ha obligado, o hacerlo procurar a costa de otro, y en caso de incumplimiento también a reclamar las indemnizaciones del caso. Todo eso ya son consecuencias de las indemnizaciones, de las obligaciones. Les voy a poner otro ejemplo, bueno, resónico, digamos. Entonces, el doctor Guayar un poco sostiene que el efecto jurídico del contrato creditorio es crear obligaciones. Esto es crear derecho objetivo, al igual que una ley. Porque los contratos, la tesis amplia, que es la que rige, lo van a ver en contratos también,
es que el contrato, la mayoría de los casos son fuentes generadoras de derechos y de obligaciones. O sea, le llaman creditorio. Pero también el contrato puede modificar una relación de obligaciones existente o puede extinguirla. De hecho, algunos hablan que el pago también tiene características de un contrato. O por ejemplo, la novación. La novación es un contrato que extingue una obligación y hace surgir una nueva. La transacción es un contrato por el cual se extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Entonces, el contrato no solamente crea derechos y obligaciones, sino que también hay algunos que los pueden extinguir. Entonces, el doctor Guaya nos decía que el efecto jurídico del contrato creditorio es crear obligaciones, al igual que una ley. Y el efecto jurídico de las obligaciones es emplear los medios legales para exigir el cumplimiento si es acreedor o de pagar y de liberarse si es deudor, que ya son derechos subjetivos y que esa dinámica le explica el derecho a las obligaciones, que está desvinculada del contrato, ¿no? Y Resónico, la misma línea, pero este es un autor, y este libro en particular de Resónico es del año 61, o sea, hace más de 60 años ya, él dice, el efecto de los contratos consiste en producir, modificar o extinguir obligaciones. Ahí engloba todos los contratos. Y constituir derechos reales. Porque él dice, si yo constituyo esto lo vamos a ver, o lo van a ver cuando estudien reales, en cuarto, quinto año, pero si yo constituyo un usufructo, un derecho de usufructo sobre mi casa, por ejemplo, eso lo hago con un contrato. Tengo que hacer un contrato en una escribanía donde yo constituyo como usufructuario a fulano de tal y él lo acepta. Eso es un contrato, pero ahí no surgen obligaciones. Lo que está surgiendo es un derecho real. Entonces, él dice, el contrato puede producir, modificar o extinguir obligaciones y también constituir derechos reales. Ese es el efecto del contrato. Ese es el efecto, bien digo, del contrato. En cambio, los efectos de las obligaciones, decía Resónico, consisten esencialmente en la necesidad jurídica en que se halla el deudor, de esa necesidad jurídica de cumplir. Y como correlato, el acreedor tiene medios adecuados para exigir ese cumplimiento, que son en el señalado en el 505, que era en el Código Civil, hoy es el 730, ¿no? Que es el mismo texto en otra numeración del nuevo código. Eso decía Resónico. Esta distinción, les digo, parece como bizantina de discutir si es efecto del contrato o efecto de las obligaciones, pero yo creo que no es bizantina y que es importante por ahí distinguirla. Y les pongo este ejemplo. Imagínense que un cliente de ustedes compra este dúplex, ¿verdad? Es su casa para que sea su vivienda con su grupo familiar. Y en vez de hacer la escritura pública de venta, que es la solemnidad que se exige para el derecho de dominio, para adquirir el dominio, porque se hace con instrumento privado, se hace con un boleto de compra-venta. Entonces, el boleto de compra-venta, esto lo van a ver en contratos, no tiene la forma impuesta por la ley para transferir el dominio, porque no genera los efectos propios del contrato, pero sí genera la obligación de la otra parte de cumplir con la solemnidad. O sea, el boleto a mí me sirve para exigir a la otra parte la escrituración del inmueble a mi nombre, ¿no? Acá el tema es que este cliente les dice, miren, yo he comprado esta casa, la compré con boleto
de compra-venta. Yo pagué todo el precio de compra, lo pagué de contado. Posesión, era una casa a estrenar, iba a ser, estamos así. De las obligaciones. Es decir, esta reunión está siendo grabada. Emplear los medios legales, en tribunales obviamente, para que el deudor le procure aquello a lo que se obligaron, o sea, la entrega de la casa. Podrá hacer uso, podemos aplicar las consecuencias jurídicas que tiene esa obligación. Resulta que el artículo 1185 del Código Civil, ya derogado, disponía que los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública fuesen hechos en instrumento particular, no quedan concluidos como tales, mientras la escritura pública no se haya firmada, pero quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obligado a hacer escritura pública. Propia, la traslación de la propiedad, pero sí me sirve como para yo exigir el cumplimiento mediante la escrituración. Esta regla se mantiene en el Código Nuevo, está puesta en el artículo 285 para los actos jurídicos en general y en el 969 para los contratos, y de manera similar a la que estaba redactada. El 285 dice que el acto que no se otorgue en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto. Pero vale, excepto que se exija, excepto que se exija bajo sanción de nulidad. Esto lo van a ver en contratos también. Bueno, pero como conceptos se van relacionando, y una vez que uno va conectando derechos civiles de método y académica en Civil 1, o obligaciones, contratos. Vamos a ver. Entonces, cuando vean contratos, van a ver que el principio hace más. Entonces, cualquier contrato que yo celebre, mientras haya un acuerdo de voluntades, es contrato. Entonces, si voy a comprar un cospel ya no, si compro un paquete de cigarrillos en el kiosco de la esquina, esa compra y venta es un contrato. Eso lo podemos ver en todo el ámbito, ¿no? Que circulemos. Cuando contrato un albañil para que me haga una tapia, es un contrato. Bien. Ahora, hay una cuestión distinta, es cómo se prevé ese contrato, que es otra cuestión. Pero ¿qué es contrato? Es contrato. Y si la parte lo reconoce, listo, no hace falta probar, ya la parte lo reconoció, suficiente. Ahora, si la parte no lo reconoce, ahí sí puede ser una cuestión de precio. Pero ese es el principio general. Pero hay ciertas excepciones. Entonces, hay algunos instrumentos, algunos contratos, a los que la ley, por su importancia, le asigna alguna forma particular, alguna solemnidad. En ese caso, todo lo que es la venta de inmuebles, la ley le asigna una formalidad. Y esa escritura pública. Entonces, si yo quiero comprar un inmueble, ese contrato, en vez de hacerlo en mi estudio, o en vez de hacerlo simplemente en un papel común y firmarlo, tiene que pasar por un escribano. ¿Por qué? Porque a la ley le interesa que son bienes valiosos, entonces le interesa que el escribano se controle que el que vende sea el que figura como dueño, o sea que eso se llama el tracto sucesivo,
que ese inmueble no esté embargado, ni inhibido, ni nada, que incluso se pide una verificación de las medidas para que coincidan con las que tenga el catastro. O sea, hay todo un contralor de la propiedad inmueble. Hacen por escribano, entre las partes tiene valor para exigir la escrituración del inmueble en su momento. Entonces, eso se llama una nulidad relativa. Hay otros instrumentos que la ley es más severa y ya les aplica una solemnidad absoluta. No tienen ninguna virtualidad jurídica, no tienen ningún efecto. Y esa es de nulidad absoluta. Y esa nulidad se la ve, por ejemplo, en el contrato de donación. La ley dice, si alguien va a donar un bien a otra persona, sobre todo la donación de inmuebles, esa donación tiene que ser hecha sí o sí por escritura pública. Y eso es también para lo de nulidad relativa. Entonces, la jurisprudencia jurisprudencia, bueno, entonces en ese caso la jurisprudencia sostenía que, que ese contrato, o sea, que su cliente, pues miren lo importante de los criterios. Algunos jueces, no jueces, algunos autores sostenían que ese cliente, con ese papel, no tenía la facultad de exigir la entrega de la propiedad. Y eso razonaban diciendo, no, porque el título, la fuente de esa obligación es el contrato. Y ese contrato es nulo, es nulidad relativa. Lo único que ese contrato le dan derecho al cliente es exigir la escrituración. O sea, tendría que ser un juicio de escrituración. Una vez que escriture y que esté investido con ese título, recién ahí va a poder exigir el cumplimiento del contrato. Eso sostenía una tesis y que tuvo bastante acogida en general, ¿no? Bueno, otra tesis, y esto desde el lado de la jurisprudencia, admitían que sí se podía demandar el cumplimiento del boleto de compra-venta, en este caso de entregar la cosa, o el pago del precio en su defecto, con el solo boleto, aunque fuese de nulidad relativa. Y el razonamiento que nos dan los jueces es que dicen, este cliente, en el caso de nuestro cliente, digamos así, compró un departamento. Pagó el precio, le iban a entregar en tal fecha, no le han entregado. Lo compró con boleto, no con escritura. Es verdad, es de nulidad efectual. Pero, en realidad, como efecto del contrato, él para ser propietario legal necesita, como efecto del contrato, la forma impuesta, que es la escritura pública, en este caso. Pero de ese contrato surgen una serie de obligaciones distintas, como por ejemplo que le entreguen la propiedad, aunque no tenga todavía el título. Ellos han obligado a entregarle la propiedad. Y razonan en esto, que fíjense, no es más que el 724. Dice, si me tienen que entregar, dicen así, ¿es lícito o ilícito? Digamos, o está dentro de la autonomía de la voluntad, sería la palabra, y no hay ninguna norma de orden público que me prohíba, que me diga que está mal
que si yo compro un departamento para que sea, o una casa para que sea mi vivienda, la pagué y ahora no me la entrega. ¿He incumplido algo del ordenamiento jurídico en hacer esto? No, para nada. No, es una actitud, esto es lícito. ¿Tiene valoración económica? ¿Que es el objeto de la prestación? Sí, tiene valoración económica, porque me tienen que entregar la casa y la casa tiene valor económico, yo estoy pagando un alquiler porque no podía ir a la casa que ya pagué, o sea, esto tiene contenido económico. El interés del acreedor es digno de tutela bueno, como ya hemos dicho que es lícito, entonces por supuesto que es digno de tutela si él compró la propiedad, la pagó, cumplió con la obligación a su cargo y ahora no podía vivir ahí porque no se le quieren dar, es digno de tutela. ¿Por qué le vamos a impedir que ejerza los medios legales? Entonces, conclusión. Entonces, en este razonamiento es que esta obligación sí da derecho al acreedor a emplear los medios legales para exigir el cumplimiento, aunque no tenga el contrato la formalidad, porque este es un efecto de las obligaciones, no del contrato, ¿no? Entonces, el razonamiento de esta... Entonces, en definitiva, lo que hicieron los jueces fue distinguir entre la obligación y el contrato. Y si bien el contrato podía además generar la obligación a cargo del vendedor como título válido, esto para no complicarlo, el contrato de compra-venta, el efecto es la trasladación del dominio de la cosa y para eso se requiere la escritura pública. Pero eso no significa que las otras obligaciones no tengan virtualidad jurídica. Digamos, él no será propietario, pero las otras obligaciones, como pagar el precio, como entregar la propiedad, etcétera, perfectamente puedo demandar el cumplimiento con ese boleto, aunque sea nulo como contrato, porque sí ha hecho nacer otras obligaciones y esa obligación, como efecto propio de la obligación, me permite ir al 730 y exigir forzadamente el cumplimiento. Bueno, esa es, digamos, un poco la distinción entre el efecto del contrato y el efecto de las obligaciones. Y todo lo que nosotros estamos estudiando, que lo vamos a ver ahora en detalle, es un efecto de la obligación, totalmente distinta e independizada del contrato. El contrato lo único que hizo es hacer nacer como un derecho objetivo o como una ley para las partes, pero digamos, el poder hacer valer eso ya es por vía de la obligación. Bueno, estas han sido pequeñas nociones. Ahora vamos a hacer un descanso y se les parece de 10 minutos y ahí retomamos y ya vemos puntualmente los efectos y analizamos bien el 730 y el 731 y un poco la clasificación de los efectos. ¿Ah? Son la 1:10, pasadita. Si quieren, 1:05 nos podemos ver. ¿Qué les parece? ¿Ah? Ok, profe. Bueno, buenísimo. Hacemos así. 1:05 entonces. 1:05, listo.
Esta reunión está siendo grabada.
Continuamos en esta parte. Yo quiero explicarles ya con los textos cuáles son los efectos puntuales, técnicos, precisos de las obligaciones, ¿no? Acá hay un artículo que es muy importante. Yo diría que está el 724 y después este 730. Este es muy importante que ustedes lo sepan y lo conozcan. Y no es un artículo difícil tampoco de entender, pero es fundante. Acá está lo que es los efectos de las obligaciones. Dice así: efectos con relación al acreedor. Entonces, la obligación dan derecho al acreedor a, primero, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado. Ese es el primer efecto. Segundo, hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Que esto por ahí se aplica, ya lo vamos a estudiar, en las obligaciones que implican un hacer. Como yo no puedo hacer violencia física, ejercer violencia física sobre la persona para que haga lo que se obligó a hacer, puedo hacerlo procurar por otro a costa de este deudor, que ya vamos a ver cómo funciona. Y como tercera cuestión, dice también obtener las indemnizaciones correspondientes. Entonces tenemos 3 incisos en el 730. Y esto siempre habla con relación al acreedor. Y después, que el cumplimiento exacto de la obligación le confiere al deudor el derecho de obtener la liberación y de rechazar las acciones del acreedor. O sea que, por otro lado, nos dice que el deudor, si paga con su obligación, queda ligado con el acreedor. Y tengan en cuenta que la figura de acreedor y de deudor varía según cómo analicemos el contrato, suponiendo que sea de fuente contractual. En el ejemplo que les ponía de la compra del auto, por ejemplo, si el auto se lo pagó y no se entregó el auto, el comprador, el que pagó el precio, va a ser el acreedor de esa obligación de entregar el auto. Ahora, si lo que no se pagó es el precio del auto, el vendedor va a ser el acreedor para exigir el pago de ese precio, ¿no? Por eso son nociones distintas. Contrato y obligación hay que diferenciarlas, ¿no? Un poco como venimos haciendo. Doctor, bien. Sí. por favor, disculpe, no lo escuché al 730. ¿Me podría repetir en 2 segunditos, por favor? Sí, cómo no. Es un artículo muy importante, así que está bien que usted me lo pida. Gracias. Y les recomiendo que lo lean y que lo estudien bien también del código, ¿no? Del Código Civil y Comercial. 700, hasta ahora, de lo que venimos de clase, 724 y 730, bueno, y 731, son muy importantes. Entonces, este dice, efectos con relación al acreedor. La obligación dan derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor procure aquello a lo que se ha obligado. Eso es la ejecución, forzárselo procurar por otro a costa del deudor. Esto se aplica muchas veces cuando la obligación se trata de un hacer. Entonces, como yo no puedo poner violencia física en la persona del deudor para compelerlo a que pinte la pared, si se obligó a eso, compelerlo que haga lo que tenga que hacer, puedo hacerlo que otro me cumpla con eso por la costa de él, que eso lo vamos a ver bien después, y obtener las indemnizaciones correspondientes. Y el 731, que el cumplimiento exacto de la prestación le confiere al deudor el derecho de obtener la liberación y de rechazar las acciones del acreedor. Bien. Bueno. Este punto también es bien importante, y este es el Palacio de Tribunales, acá de Tucumán, o el edificio de tribunales. ¿Y por qué la foto? Porque nuestro sistema está basado en estas 2 patas. Decirlo así.
Por un lado, autónomo, por ahí cuesta que esto se aplique en la realidad y digamos los abogados, pero no por eso vamos a dejar de pensar y de luchar por eso, ¿no? Y es que por un lado tenemos la autonomía y la voluntad. Eso garantiza la vigencia. Esta reunión está siendo grabada. Es fundamental, garantiza la vigencia del Estado del Derecho, y yo les decía, no es solamente que tengamos elecciones cada tanto, sino que los derechos se puedan cumplir y que si no se cumplen, uno pueda ir a tribunales, que el juez haga cumplir con esa obligación, ¿no? Entonces tenemos derecho procesal también, porque no podemos hacer justicia por mano propia. Bueno, como muchas veces en los exámenes, pero en realidad está bueno que lo sepan, porque es todo un cambio que hubo en la doctrina de cómo clasificar los efectos de las obligaciones. Esta clasificación clásica, por ejemplo, la que yo estudié cuando estudiaba obligaciones, ese libro de Resónico que les decía, nos habla de esta clasificación, Salvat, todos los autores clásicos, cuando clasifican los efectos, los clasifican así. Es decir, por un lado tenemos efectos principales de efectos secundarios. Los secundarios están en esta filmina. Entonces, efectos principales y efectos secundarios. Los efectos principales se dividen en dos: efectos normales y efecto anormal de la obligación. El efecto normal de la obligación, de la doctrina clásica, son tres. El cumplimiento voluntario, es decir, cuando la persona viene y cumple y paga, es un efecto normal de la obligación. El segundo clásica es la ejecución forzada, que es, vamos a volver para atrás, es el inciso A del 730, que es que el acreedor puede emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que se obliga. Eso se llama ejecución forzada. Y ese sería también un efecto normal de la obligación. Y otro efecto normal de la obligación sería la ejecución subrogada, que es el 730, inciso B. Hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Porque ya es un tercero el que hace la prestación a costa del deudor, eso se llama ejecución subrogada. Y ese sería un efecto normal. Entonces, tenemos el cumplimiento voluntario, la ejecución forzada, la ejecución subrogada. Y como efecto anormal de la doctrina clásica, es el derecho de cobrar las indemnizaciones o los daños y perjuicios, que si vamos un poquito más atrás, sería el inciso C. Este 730 es el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en el 2015, pero recibe el mismo tratamiento, la misma letra y el mismo artículo que lo que era el 505 del Código Civil de Vélez de 1871. Entonces, la doctrina clásica sobre el 505 hacía la clasificación, pero hoy es trasladable porque este 730 es exactamente igual. Entonces, como efecto normal, el inciso tercero del 730. Efectos secundarios son que es que el acreedor puede pedir medidas cautelares aún antes del incumplimiento, si hay un temor fundado. Después tenemos algunas acciones para proteger, que también la vamos a estudiar, que es la subrogatoria, la simulación y la revocatoria. Bueno, esto es lo que decía la doctrina clásica. En los efectos principales,
como normal y anormal, esta parte ha sido muy cuestionada ya por la doctrina moderna, y el doctor Waljar también era digamos, cuestionaba mucho a esta clasificación, ¿no? Y los argumentos que él daba, siguiendo a otros autores también, y muchos del mismo, del propio, es que decía, esta clasificación de la doctrina clásica, donde pone como efecto normal al cumplimiento, a la ejecución forzada y la ejecución subrogada, dice, no tienen en cuenta cuáles son los medios en cómo el acreedor obtiene el bien debido. Dice, la ejecución forzada y en la ejecución subrogada parten de la base que tiene que haber un incumplimiento, que nosotros le llamamos incumplimiento relativo. Llegó el momento del vencimiento, del cumplimiento de la obligación y no me cumple. Pero todavía es posible, todavía es útil para el acreedor ese cumplimiento. Entonces inicia el ejecución. En cambio, cuando paga voluntariamente no hay incumplimiento, hay pago directamente. Y después lo que dice, también el doctor Waljar, es que el incumplimiento relativo o de inejecución también puede implicar un daño al acreedor, porque no me cumplió en tiempo. Entonces después yo inicio la ejecución forzada y consigo el cumplimiento forzado. Pero me genera un menoscabo ese cumplimiento tardío, que voy a quedar, digamos, y para no quedar perjudicado, tengo yo que además iniciar un juicio de daños y perjuicios. Entonces, bueno, el equivalente pecuniario si no es ni posible ni útil. Esto es digamos, lo que el doctor sostenía, y yo comparto totalmente, es que no podemos igualar la situación, digamos, de Juan y de que Juan compró el auto, lo pagó al precio del auto, tiempo y forma. Y Pedro quedó en entregarle el auto el día 10 de agosto. Y el día 10 de agosto se han encontrado en un lugar determinado y Pedro en perfecta está extinguida por ejemplo, que la de Diego y José y además Esta reunión está siendo no es lo grabada. mismo una situación con la otra. Entonces yo no puedo mezclar o poner en la misma categoría cosas que ya no vínculo, se libra de ejecución forzada. Tengo a mezclar a las dos. Entonces lo que el autor plantea, vamos para acá, bueno, además, ¿qué otra cosa que pasaba? Como en este caso de José, que no le entregó el auto, José le reclamó que le entregue el auto y además que le pague los daños y perjuicios ocasionados por la falta de entrega. Que para pedir esos daños y perjuicios tiene que acreditar los presupuestos de la responsabilidad civil. Bien. Entonces, que son esos 4 presupuestos que lo vamos a ver bien en detalle en la segunda parte de la materia: antijuridicidad, daño, relación de causalidad y factores de retribución. Bien. Bueno. Entonces, y acá viene la otra crítica, es que la doctrina clásica, vamos para acá, a la doctrina clásica, digamos, dice que la ejecución forzada y la ejecución subrogada es un efecto normal.
Y lo que sostiene el doctor Waller, la doctrina, es que no es lo normal es el cumplimiento voluntario de la prestación, y que no es la misma situación la de que cumple que el largo camino. Y tiene. En segundo lugar, cuando se habla del efecto anormal de la obligación, que sea la indemnización de daños y perjuicios, eso generaba, que es cierto, porque así lo estudiábamos nosotros, un sistema que estudiábamos 2 veces lo mismo con distintos nombres, pero que era lo mismo, porque nosotros, como efecto anormal de la obligación, en Salvat y en todos los autores clásicos, ahí van a estudiar que para que el efecto anormal de la obligación es la indemnización de daño y perjuicio, y que eso requiere ciertos presupuestos. Uno de los presupuestos es el incumplimiento. Entonces, toda una disquisición, tiene que haber incumplimiento, etcétera, etcétera. Después, el daño, bueno, relación de causalidad y el factor de atribución, que en este caso era la culpa y el dolor, sobre todo en la época clásica. Hay también factores objetivos de atribución, pero lo vemos más adelante eso. Entonces eso generaba, vamos para acá, que teníamos que estudiábamos como efecto anormal de la obligación de indemnización y perjuicio, y estudiamos el incumplimiento, el daño, relación de causalidad y factor de atribución. Y después, cuando se estudiaba como como actos ilícitos, como la responsabilidad por los actos ilícitos, y que era la reparación del daño, ahí volvíamos a estudiar esos 4 elementos, pero ya no decíamos incumplimiento, ya decíamos acto ilícito, que era como el género, como la especie dentro de la antijuridicidad. Entonces, toda una teoría que se desarrollaba con esos 4 presupuestos. Vemos que es lo mismo. Y si Esta reunión además en está los siendo dos se grabada. simultáneo, en los dos hay relación de causalidad. En este era más amplia que en este, por relación de causalidad al fin. Y en las dos se necesita imputabilidad. Entonces estamos hablando de lo mismo, con 2 palabras. Estamos estudiando 2 teorías, estamos formulando 2 teorías para explicar el mismo fenómeno. Entonces es mucho mejor hacer una sola. Y entonces, lo que se llama, lo que se dice la doctrina moderna, es que el efecto anormal de la obligación y la responsabilidad por los actos ilícitos es una sola y misma materia, que tiene los mismos presupuestos con diferencia de matices, pero en sí la misma materia. Y eso se llama responsabilidad civil. Así se le estudia ahora, como responsabilidad civil.
Entonces, en vez de estudiar todos juntos como responsabilidad civil, puso normativamente, y así lo dice el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque la indemnización tiene su causa en el incumplimiento, y una especie de acto ilícito, bueno, ya está. Artículos 17 y 16. La violación del deber de no dañar a otro, el acto ilícito, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado conforme a las disposiciones de este código. Y a continuación, 17 en adelante, van a ver lo que es la antijuridicidad, cuando en realidad son los mismos presupuestos. Entonces, en base a esas observaciones de la doctrina, la clasificación, bueno, ya lo vamos a ver acá, la clasificación queda así. Efectos principales y secundarios, eso se mantiene. Pero el efecto principal, ahora decimos, el efecto normal, el efecto principal normal de la obligación es el cumplimiento, o sea, el pago. O sea, un intercambio de bienes y servicios, y lo normal y lo natural, y esto lo sostenía mucho el doctor Guayar en sus libros, y uno sí lo constata en la vida también. Parece que uno como abogado cree que no es lo normal, porque tenemos juicios en tribunales, pero eso no es lo que ocurre en la vida cotidiana en general, ¿no? En general, las obligaciones se cumplen espontáneamente. Y quizás ustedes lo puedan constatar con las obligaciones que a diario contraen, como les digo, el comprar cosas en el almacén, el pagar el servicio de una empleada doméstica, el pagar, el contratar un pintor o lo que fuera. Lo habitual es que haya un cumplimiento porque genera, por una cuestión no jurídica, sino una cuestión sociológica, de que como para nosotros existe, obviamente, sea el incumplimiento, ¿no? Cuando hay mala fe, cuando hay posibilidad o lo que fuera. Bueno, entonces el efecto es el cumplimiento, que es el pago, y que va a tener por efecto obligación libre al acreedor. O sea, hay la obligación. Como efecto anormal de la obligación, ya sacamos el daño y perjuicio. Los efectos anormales sí, va a ser la ejecución forzada, que yo pueda ir a un tribunal para procurar aquello a lo que se ha obligado. La ejecución subrogada, es decir, que yo lo pueda hacer ejecutar por otro a esa prestación. Y también incorporamos el cumplimiento por equivalente pecuniario. Es decir, esa posibilidad que yo tengo, decimos, está bien, no es posible que me entreguen ya la cosa en sí, o el ejemplo que yo a veces suelo poner es compro un departamento en Pozo. Después la empresa no lo construya el edificio, no hay chance que lo construya, entonces no hay chance que me entreguen el departamento al cual se han comprometido. Entonces, eso también lo insistía mucho el doctor Guayar, por ahí parecería ser que en ese caso uno ya hay que ir a la responsabilidad civil, a exigir daños y perjuicios. Y obviamente que puedo exigir daños y perjuicios, pero también me puedo quedar con la obligación y exigir dentro de lo que él se obligó, y que la obligación es obligatoria, por decirlo así, en sí misma, y que debe ser cumplida. Entonces, dentro de lo que él se obligó, que me entregue el equivalente pecuniario. Entonces, no el departamento, sino el valor equivalente
lo que cuesta ese departamento que él iba a entregarme en el mercado. Que hoy, con la descriptiva, un departamento, de tal, etcétera, entonces es fácil determinar cuánto plata, que no es daños y perjuicios, es el valor de la prestación. Y yo, con acreditar la obligación es suficiente. Y el valor de la prestación eso ya es como que uno va a Esta manejar reunión está conceptos de siendo responsabilidad grabada. civil para reclamarlo. Igual, yo puedo hacer la ejecución forzada, porque es posible que me entreguen el auto, lo tienen el auto todavía en la concesionaria, entonces yo voy para que el juez ordene la entrega. También puedo pedir los daños y que puedo auto como tal, pero los reclamo con los presupuestos de la responsabilidad civil. Igual en la ejecución subrogada, también puedo reclamar daños y perjuicios. Por eso, en esta clasificación es que la indemnización de daños y perjuicios, que es la responsabilidad civil, se la deja fuera de la teoría de la obligación. Entonces dice, eso está fuera de la obligación, en el sentido que yo para reclamar por responsabilidad civil necesito acreditar 4 presupuestos. Si acredito esos 4 presupuestos, voy a tener el derecho a la indemnización. El único punto de contacto puede ser que uno de los presupuestos es el incumplimiento, ¿no? Como un hecho. Ese incumplimiento me vincula de alguna manera con la obligación, pero conceptualmente ya es distinto y yo lo veo desde el lado práctico de la profesión. Esto por ahí les digo que cuesta cuando uno lo plantea, pero sí se va abriendo camino de poco. ¿Cuál es el esquema que ustedes tienen que tener? ¿Cuáles son las reglas si se dedican después al derecho civil? La regla es, la obligación no se presume. O sea, yo no puedo decirle, ir a un juicio para decir que fulanito de tal me es deudor, si no acredito esa obligación. ¿Por qué? Porque la libertad es la regla. Entonces yo tengo que acreditar la existencia de la obligación. Entonces ese es el primer recaudo que yo tomo, o que tienen que tomar ustedes, es que la existencia de la obligación esté acreditada, o si no, buscar los medios de prueba que me la acrediten. Pero una vez que yo acredité la existencia de la obligación, ya me quedo súper tranquilo. ¿Por qué? Porque el incumplimiento se presume. En el sentido que el que debe acreditar el pago es el deudor, ¿no? Entonces, si yo ya acredité la existencia de la obligación, ahora de la otra parte, la que me debe acreditar que cumplió, que esa obligación está extinguida. Entonces, con este esquema, si yo estoy dentro de la obligación y tengo el contrato, puedo quedarme muy tranquilo. Es decir, si voy con el contrato, puedo iniciar el juicio fundado en el contrato y el juez, voy a ganar la demanda, ¿no? Salvo que el otro me acredite o la extinción de esa obligación y me lo acredite documentalmente. Ahora, si yo, en cambio, demando por daños y perjuicios, ya el esquema mental es otro. Ya no puedo quedarme con la obligación,
tendría que probar el incumplimiento, solamente, para ahí me puede servir, pero no me basta eso. Yo tengo que acreditar, además, la existencia del daño, tengo que acreditar que ese daño que estoy reclamando está en relación de causalidad adecuada con ese incumplimiento, tengo que acreditar también un factor de atribución, porque capaz que haya un incumplimiento sin que sea imputable a la otra parte. Entonces, si el incumplimiento no es imputable, hay incumplimiento, pero no es responsabilidad civil. Estará obligado a cumplir cuando se repasen las causas, o de última se extinguirá la obligación por imposibilidad de pago, pero no será responsable, ¿no? El ejemplo que yo pongo de esto puede ser, bueno, esto se dio en la guerra de contratos de barcos mercantes, mercaderías pagadas con los barcos en el puerto de Buenos Aires que no podían partir por la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, entonces han reclamado el cumplimiento de esos contratos. Y porque eso les seguía siendo útil el cumplimiento. Entonces el acreedor reclamó. Y la obligación es perpetua en ese sentido, digamos, como que la obligación subsiste, y porque yo me obligué, entonces debo cumplir. Entonces, pues estar obligado a cumplir, pues ya terminó la guerra, terminó el problema logístico, ya los barcos pueden zarpar y pueden llegar a destino. Entonces, no hay duda que estoy obligado a cumplir. A lo que no estoy obligado es a pagar los daños y perjuicios, porque no fue mi culpa toda esa demora en la entrega. Fue imputable a un caso fortuito como puede ser la guerra. O a veces puede pasar también un piquete que tengamos, como les digo a veces, un camión con bolsas de azúcar que viene de Concepción. El supermercado contrató esas bolsas de azúcar, necesitaba, y el camión no llegó porque hubo un piquete en toda la zona sur, no había forma de pasar. Una semana después se levantó el piquete. Bueno, al supermercado le interesaba todavía las bolsas de azúcar, entonces el camión está obligado a venir y entregarle las bolsas de azúcar. Y el supermercado plantea, bueno, pero ahora como demora una semana, yo en esta semana he perdido una venta y la rotación, entonces hay daños que quiero que me resarcen. No, los daños no, porque no fue imputable la demora, ¿no? Entonces, hay que distinguir. No es lo mismo la teoría de la obligación que la responsabilidad civil. Son supuestos distintos. Como que no habría, ¿no?, la voluntad, digamos. Fue no imputable a la parte, o el incumplimiento fue, digamos, sin responsabilidad de alguna manera, porque la parte quiso cumplir, pero no pudo cumplir por cuestiones ajenas a la parte e invencibles, ¿no? Que eso se llama imposibilidad de cumplimiento o imposibilidad de pago, que está definido también en el 955, que es una de las formas en cómo se puede extinguir la obligación, cuando se dan estos supuestos, que la imposibilidad sea definitiva, permanente. Entonces, en ese caso, bueno, no puedo cumplir ahora, ni mañana tampoco, ni pasado, ni nunca. Entonces, la obligación se extingue, sin responsabilidad. Entonces, ¿sí? Disculpe. ¿Saben que me pasó un caso así, tal cual como usted estaba diciendo, sobre un departamento que compramos en Pozo, que en teoría se tendría que haber entregado en el año 2018, 2017, era en julio? Estos departamentos estaban sobre la calle Avellaneda y San Juan, en Tucumán, y de repente la empresa constructora se declaró en quiebra, y luego nosotros para poder continuar con la construcción del edificio,
aunque ya habíamos terminado de pagar lo que estaba establecido en un principio, tuvimos que volver a hacer otras 24 cuotas más, con un precio como un poco más actualizado, digamos, de todos los materiales. Y bueno, y todavía estamos ahí en esa segunda parte, digamos, y la empresa está totalmente ya desligada, porque como ellos se declararon en quiebra, y eso pasó como una forma más particular, digamos, de continuar para no perder todo el resto. Sí, ahí se da una cuestión que yo pues la cuestiono, y ya pasamos a una compañera que también escuché que quería preguntar algo. Lo que usted dice es cierto y pasa mucho, e incluso yo mismo aconsejo a veces como que la única solución ante esos casos es la que han hecho ustedes. Es decir, que los mismos propietarios hagan otro fondo, que ellos mismos lo administren y que terminen la obra. Y desde mi punto de vista, la dificultad viene por la figura del fideicomiso, que es una figura que se trajo del derecho anglosajón y se incorpora acá. Entonces es como que hay total indemnidad para el fideicomiso, pero al final termina siendo para el deudor, para el consumidor, termina siendo un acto de fe, porque si después incumplen la obligación, no hay forma de recuperar, es como un laberinto, porque el mismo fideicomiso es el departamento, entonces es el edificio que está inconcluso, entonces yo no puedo rematar eso porque si lo remato no voy a sacar lo que corresponde. Digamos, es como una cuestión que para mí no está bien regulada, o sea, hay algo que hay que corregir, ¿no? Pero bueno, ese es un tema más de fideicomiso y de responsabilidad y de garantía patrimonial. Que al final terminó siendo el fideicomiso, desde mi perspectiva, un medio por ahí que está, en vez de favorecer la inversión y todo eso, por ahí se prestó a ciertos fraudes, si se quiere, o a situaciones. De hecho, ya en los casos de Grandi, ya la justicia decretó la ineficacia del fideicomiso, la inoponibilidad, y que se puede ir contra las personas responsables, ¿no? Porque también pasa eso, es un fideicomiso que no tiene nada, pero los que lo administran y los empresarios que están detrás tienen un patrimonio, pero que es un bien distinto. Entonces, en vez de ser un medio de garantía, terminó siendo una cuestión medio... Pero bueno, eso es otro tema en realidad. ¿Alguien iba a consultar algo? Sí, yo, doctor. Usted cuando escucho. habló de responsabilidad civil dijo que debíamos acreditar los 4 presupuestos. Eso hace referencia a que nosotros debemos, digamos, comprobar como que no hubo un daño causal cuando se refiere usted a los 4 presupuestos. Digamos, si usted está por la parte actora, es la que va a reclamar, usted tiene que acreditar la antijuridicidad, que en el caso de responsabilidad contractual sería el incumplimiento, tiene que acreditar el daño, y también tiene que acreditar que ese daño está en la relación de causalidad adecuada con el incumplimiento, y que además es un daño que está previsto como resarcible, porque hay consecuencias. Por ejemplo, esto lo vamos a ver bien en responsabilidad civil, pero por ejemplo, que es todo un tema que incluso merece todo un reformulamiento, que es lo de la teoría de la causalidad. Nosotros hemos adoptado el tema de la causalidad adecuada, que es una previsibilidad que tales consecuencias, conforme un juicio ordinario del hombre común y conforme el curso ordinario y natural de las cosas, es lo que acostumbra a suceder. Entonces, en esa previsibilidad, bueno, lo que es previsible como consecuencia inmediata, se responde. Lo que es consecuencia inmediata, también se responde. Y lo que es consecuencia remota, no. La consecuencia remota está fuera. Es decir, la causalidad jurídica, que la vamos a estudiar en responsabilidad civil, no es la causalidad física. O sea, yo no voy a responder de todas las consecuencias de todo lo que pasó. El derecho pone un límite. Jurídicamente dice hasta acá se llega. Bueno, entonces yo tengo que acreditar que lo que estoy reclamando está dentro de ese marco, ¿no? Eso es básicamente, por ahí quizás el que conteste demanda pueda plantearle que este daño no por tal razón y él probar
que no hay una relación de causalidad, pero uno la tiene que acreditar. Y la relación de causalidad, eso también lo vamos a ver en responsabilidad civil. Muchos dicen no se presume, y la responsabilidad de causalidad no se presume. Yo tengo que acreditarla en el expediente. Esto lo vamos a ver bien en responsabilidad civil. Pero está bueno que ya tenga presente que somos que hay 4 presupuestos de responsabilidad civil, porque ese es el ABC de la responsabilidad civil, ¿no? Bien. Gracias, doctor. No. Ahora sí entendí. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, lo que es la indemnización de daños y perjuicio, que sería responsabilidad civil, queda fuera de la teoría de la obligación. Entonces, en conclusión, los efectos para la doctrina moderna y es lo que estudiamos, tenemos efectos principales y secundarios. Esa distinción se mantiene igual en ambas clasificaciones. Efectos principales, efecto normal, va a ser el cumplimiento espontáneo de la prestación, o sea, el pago. Efecto anormal, la ejecución forzada, la ejecución subrogada o el cumplimiento por equivalente. Y lo que es indemnización de daños y perjuicios, que es responsabilidad civil, está fuera de la obligación, se estudia en otra materia, y puede coexistir, porque yo puedo, como efecto anormal de la obligación, pedir la ejecución forzada, y además pedir daños y perjuicios, para lo que tendré que acreditar los presupuestos de los daños y perjuicios. Puedo pedir ejecución subrogada, y además los daños y perjuicios, acreditando. Cumplimiento por equivalente y además daños y perjuicios, ¿no? Son conceptos autónomos, esa sería la palabra exacta. Son 2 cosas autónomas que existen con independencia la una de la otra y que pueden coexistir. Bien, bueno, esto sería un poco la bolilla, el punto 1 de la bolilla 4. Tenía también preparado lo de sujetos de la obligación, pero era demasiada información, después me entonces ahí más despacio y que ustedes las vayan asimilando, ¿no? El único punto es sucesores y terceros. Y esto es simple, por ahí lo vamos a repasar un poco cuando veamos los terceros o sujetos de obligación. Pero el concepto general, o el principio, es que la obligación solo surte efecto entre las partes. Entre acreedor y intra. Hay sucesores a título singular. Un sucesor a título singular es por acto entre vivo y en virtud del cual yo he cedido esta posición a otra persona. Entonces puede ser que yo cedí el crédito, que vamos a estudiar después cesión de crédito. Entonces a mí me tenía que pagar el comprador del auto, que yo ya le entregué el auto, me tenía que pagar el precio de ese auto. Entonces yo ese derecho lo cedí y yo, a un otro acreedor que yo tenía, en verdad, yo te pago con este crédito que tengo acá. Entonces le cedí el crédito. Entonces este va a ser un tercero que va a poder ir y cobrarle, o sea, es un tercero al cual yo le cedí el crédito, entonces viene a ocupar mi lugar y posición, ¿no? Entonces un sucesor, ahora los hijos son los que van a tener que pagar esa deuda, pero en realidad no con fondos de ellos, sino con la plata, con fondos de la sucesión, ¿no? Pero ahora, por sucesión mortis causa,
esta obligación que tenía un deudor, ahora voy a tener 3 deudores, que son los hijos que vienen a ocupar el lugar y posición que tenía el causante, por disposición de la ley, ¿no? Ese es el caso de los sucesores, es decir, alguien que ocupa el lugar que tenía o el deudor o el acreedor. Y después está el otro concepto que es de terceros. Y terceros, bien esto nos enseñaba el doctor Guayas, es porque en la escolástica se decía, el 1 es el acreedor, el 2 es el deudor, entonces lo que no forma, el resto es 3, es tercero. Entonces por eso le dicen terceros a los que, no, a los que están fuera de esa relación entre el 1 y el... Están fuera de la obligación, porque el principio general es solo entre acreedor y deudor. Pero estos terceros, si pueden inmiscuirse por ahí en la obligación, que ya lo vamos a ver, sobre todo cuando se trata de un tercero interesado. Pero tanto el tercero interesado como no interesado pueden intervenir en la obligación a los fines del pago, en algunos supuestos, ¿no? Porque como el pago implica, y acá viene este concepto de la obligación como medio de circulación y de distribución de bienes y servicios, y como hay una cadena de pagos, porque cuando yo recibo el pago de un crédito, lo más posible es que con esa plata yo mismo pague deudas que sostengo, que mantengo, y a su vez el que recibe los pagos de mis deudas también lo ocupa para pagar. Entonces hay como una circulación, que esto lo vamos a ver bien en la parte de obligación de dar suma de dinero. Entonces, como hay una cadena de pagos y toda la economía funciona, en base a eso el mismo derecho propicia el pago. Entonces le da al tercero la posibilidad de pagar en ciertas condiciones. Eso lo vamos a estudiar bien en la próxima bolilla, pero por ahora lo que tienen que saber es el concepto de partes, que es acreedor y deudor, que es lo que vinculan la obligación. Sucesores, puede ser cualquier, digamos, sucesor se da, es el que reemplaza o el que ocupa el lugar y posición de alguna de las partes. O sea, pasa a ser parte por algún fenómeno, ya sea por acto inter vivos o mortis causa, pero a los fines prácticos ocupa el lugar de la parte. Entonces no hay mayor disquisición. Que está fuera de la obligación. Para el día jueves va a estar la doctora Petra, el doctor Jerónimo también les va a dar una primera parte, como del repaso, y vamos a tener ya resuelto que estas clases puedan estar subidas, ya sea a un canal de YouTube o al aula virtual, que creo que es lo más factible, que ya nos están pasando todos los archivos, y también los PDF para que los puedan ver. Y bueno, y cualquier cosa a disposición, ¿no? De lo que necesite. Así que, gracias, profe. Eso sí le pido, por favor, que la suban a las clases, porque yo, por ejemplo, en este horario estoy trabajando y a veces se me complica poder escucharla. Sí, cómo no, sí, ese es quédese tranquila que estamos en eso y la estamos, por lo menos están todas grabadas. Así que es cuestión nomás de hacerlo de los archivos que ya están pedidos, que eso va a ser hoy, ya sin falta. Gracias, profe. Excelente su clase. Bueno, muchas gracias. Sí, profesor, y si alguien tiene una duda, ¿se la podemos enviar? Bien, no sé si hemos hecho un grupo de WhatsApp, por ahí puede ser una opción. Esa puede ser una, ¿no? Hicieron al grupo de WhatsApp, profesor, pero nosotros los alumnos no podemos mandar mensajes. Es solamente... es para... Yo claro, estoy incluida bien. en ese grupo, ¿cómo debo hacer? Buena pregunta. Nosotros hemos armado un Classroom la vez pasada y por ahí teníamos como una especie de foro también que era una manera de contestar. La otra opción, no sé si en el mismo aula virtual hay algunas chances de consultas. Para la En el compañera... foro, profe.
pero no sé si es para todos, ¿no? Tenemos que generar algo para comisión 3 solamente. El Bueno, foro sí se puede abrir y usted responde y el alumno también puede mandar bueno, mensajes a ese través de podría ahí. ser un Todo lo medio vemos. entonces. ¿Ah? Ya voy a generar un foro de la comisión 3 y ya nos vamos a encargar de estar atentos como para decir, bueno, todos los días a tal hora, más allá que no hace falta que sea sincrónica, pero que uno ya tenga la costumbre de contestar con cierta regularidad, digamos, ¿no? Para organizarnos y para que a ustedes les sirva también. Bueno, vamos a subir las clases, buscamos también los PDF y vamos a para el intercambio de consultas. Profe, ¿qué van a subir algo de gestión de negocio de la unidad 6? Porque usted dijo que iba a subir algunos Sí, archivos porque gestión no de estaban. negocios no, pero si hay alguna dificultad, lo podemos dar en clase a gestión de negocios, ¿no? No tengo problema en preparar una clase y armar un PowerPoint también para que lo tengan. Una consultita. Acá nosotros en obligaciones, si tendríamos que hablar sobre los principios, podemos decir que es el de bilateralidad y no de alteridad. O sea, alteridad no. Que hace surgir derechos y Esta obligaciones reunión está siendo grabada. una recibe el precio y la otra entrega. Entonces, hay contratos que son, como decía el depósito, pues yo ya recibí la cosa, no tengo que hacer devolverla. Entonces, solo me genera obligación, porque el contrato se perfecciona con la entrega, cuando yo recibo la cosa, y la obligación, porque es un vínculo, una cuestión básica, no hay bilateralidad. Pero a veces puede ser, pero esa bilateralidad implica que uno sea acreedor y el otro deudor, ¿no? En ese sentido, sí. En ese sentido, sí. Así que, bueno, no sé si hay otra consulta. Sí, bueno, veo que son las 2 y acá es como que este es una plataforma como si fuese un aula que lo ocupa toda la facultad. Así que, bueno, ya tenemos que ir cortando. Y bueno, conmigo nos volvemos a ver el próximo martes, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes, profesor. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.